¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí lo tenéis, lo prometido es deuda, el Seat Mii, este pequeño utilitario eléctrico en el que el grupo Volkswagen ha conseguido reciclar esta carrocería ya con 10 años de antigüedad para hacer un vehículo eléctrico utilitario que es realmente interesante porque ofrece algunas prestaciones que no tienen coches eléctricos de un tamaño equivalente a este. Pero antes de entrar en detalle con el coche, cosa por cierto que ya hice en su momento con el Volkswagen Up equivalente, que es exactamente el mismo coche, lo tenéis esa prueba a fondo en este canal, dejadme que os hable un poco de dos cosas de las que no hablamos normalmente cuando probamos coches, porque los tenemos como máximo una semana y los soltamos, que son todo el proceso de compra, que es bastante farragoso, y cuál es el uso que se le da en el día a día, porque este coche yo quería contároslo después de haber estado ya bastante tiempo utilizándolo, y de hecho ahora tiene ya algo más de un año, y cerca de 17.000 kilómetros, como os voy a enseñar ahora la instrumentación. 16.600, si no me falla la cabeza. Ahora lo vamos a ver con precisión. Bueno, primero de todo, como os digo, el proceso de compra de este coche, que os tengo que contar que fue bastante farragoso y no muy agradable ni amigable. ¿Y cuáles son los detalles? Pues la primera sorpresa es que el coche, desde finales de 2019 que se empezó a mirar, hasta 2020 en que se empezó a pedir precio, entre medias pasó todo eso de la escasez, del parón de la producción del coche porque había una demanda tremenda, de la reactivación de la producción, pero no en todos los grupos de marcas de Volkswagen, un lío absoluto y no había coches. El problema es que no había coches y entre medias el precio subió también, subió casualmente y curiosamente, oh sorpresa, cuando llegó el plan MOVES, algo así como 1.000 euros extra. Y desde que se hizo el pedido igualmente hasta que el coche estuvo disponible para ser entregado, pues se nos fue ampliando y dilatando el plazo de entrega del vehículo por 6 meses. E incluso hubo un momento en el que nos estaban hablando de tener que esperar casi un año para entregar el coche, pero al final, afortunadamente, conseguimos una unidad que estaba en la campa de SEAT y al final pudimos sacarlo, había 4 y pudimos sacar uno de ellos, y más o menos en junio de 2020 este coche salió de la campa por fin y acabó en nuestras manos. Os tengo que decir que hicimos la prueba de visitar varios concesionarios de la marca. Seguramente si hiciéramos ese mismo ejercicio en el día de hoy la cosa sería muy distinta, pero a mediados de 2020 la información que tenían los concesionarios de SEAT sobre el Mii eléctrico dejaba bastante que desear, os tengo que decir, para una persona, haciéndote pasar por una persona que no tiene conocimientos ningunos de coches eléctricos. Evidentemente yo no fui a hacer el proceso de compra en los concesionarios porque era muy probable que me reconocieran, pero las personas que fueron por mí lo vivieron y no quedaron muy satisfechas, desde luego, porque precisamente esas personas sí tenían la necesidad de conocimiento de qué es un coche eléctrico, cómo se compra, cómo se utiliza, qué pasa con el cargador, qué pasa con las ayudas del Estado. Os tengo que contar que lo más gracioso de todo es que al final el tema de las ayudas del Estado, la empresa que instaló el punto de carga, el wallbox del coche, sabía mucho más de las ayudas que el propio concesionario. Y al final, gracias a la empresa con el punto de carga en el garaje, pues se consiguió agilizar un poco el papeleo y el trámite. Tenéis que saber igualmente dos detalles más. Desde que finalmente el trámite quedó hecho hasta que se nos ingresó el dinero, ha pasado un año menos un día. Un año menos un día para que el plan MOVES llegara a la cazuela. Y por otro lado, relacionado con esto, pues tened en cuenta que este coche, yo como estoy conduciendo y estoy viajando constantemente por todo el mundo, no tengo ocasión de poderlo conducir a diario, entonces este coche lo ha estado utilizando otra persona que tiene una dinámica absolutamente de a diario con el vehículo, muy recurrente, que es lo que alguien que tenga intención de comprar un coche eléctrico utilitario para la ciudad, pues espera de un vehículo como este. De hecho, este vehículo se utiliza en parte para suplir la utilización típica de una motocicleta. Es una persona que vive en las afueras de la ciudad, está aproximadamente a 20 kilómetros de Madrid, con lo cual su trayecto habitual es ir a trabajar y volver, en total hace 40 kilómetros. Ya vamos cumpliendo unos años y lo de la moto pues es un poquito duro, especialmente en lo más farragoso del verano y del invierno, y este coche cumple perfectamente con la capacidad de poder suplirte a la hora de moverte en moto, pues con mucha más comodidad. Así que ese es el uso que se le hace a diario al Mii eléctrico, aparte de otras muchas fases o momentos en los que le hemos estado haciendo algunos kilómetros más y moviéndonos con él, pero se utiliza exactamente para lo que está diseñado, un vehículo de uso eminentemente urbano que te permite viajar hasta la ciudad, hasta el centro de la ciudad, desde las afueras, con total comodidad y silencio, y que puedes aparcar donde te dé la gana con la etiqueta cero en una zona, por cierto, en la que solamente hay zona azul y zona verde, y de otro modo sería inviable ir con un coche fuera de esa urbanización para poder aparcar ahí. Igualmente, además, del punto del que parte,
no hay transporte público posible que pueda suplir al coche eléctrico, porque hay autobuses, sí, pero salen a unas horas que no coinciden con las horas de entrada a la oficina en las que este coche se utiliza habitualmente. Así que la única opción para llegar ahí es ir en coche o en moto. Y desde ese punto de vista, como vais a ver, este Seat Mii eléctrico es la mejor opción que puede tener una persona para moverse por la ciudad. Por cierto, quizá te estás preguntando cuál fue el precio final con ayudas. Bueno, pues el precio final con ayudas fue unos 15.000 euros, que efectivamente con esos 5.500 euros del plan MOVES es más de lo que te puede costar un utilitario eléctrico hoy en día, pero no hay de momento ningún utilitario eléctrico que ofrezca más que este Mii, aunque sea un vehículo con una carrocería y una concepción de ingeniería teóricamente anticuada. Es un coche muy interesante y que ofrece bastante más de lo que alguien podría pensar viendo su aspecto. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, antes de ponerme en marcha y mostrarte algunos detalles del funcionamiento del vehículo, déjame simplemente que te explique que este Mii es un vehículo que tiene una carrocería por debajo de los 4 metros. Como podéis comprobar por las imágenes, pues tiene las ruedas muy en los bordes, lo cual favorece mucho el espacio interior y realmente es un coche muy aprovechable para 4 personas, aunque el 99% del tiempo se usa con 1 o 2 ocupantes en su interior. Lo que tiene más limitado, lógicamente, es el asunto del espacio para el maletero, que bueno, pues da para llevar una compra o unas mochilas, y quizá lo que menos me agrada del asunto del maletero es que tengo 2 patinetes eléctricos y ninguno de ellos me cabe aquí. Para eso tendrías que llevar un patinete muy pequeño o que tuviera un segundo nivel de plegado, que no es el caso de los que yo uso, ni conozco si hay muchos de ese tipo, pero con el espacio que tenemos aquí, que es un espacio pues bueno para cargar equipaje, pero no para meter un patinete, ese detalle me va en contra porque tengo que bajar un asiento si es que quiero viajar con él, con todo eso lo que comporta cuando lo dejas aparcado. Por lo demás, uno de los puntos fuertes que trae esta carrocería de por sí, sea la versión que sea, si estás buscando un coche utilitario de segunda mano de gasolina, es precisamente que la relación entre el espacio interior y el espacio exterior es muy interesante. Y es muy interesante también como este coche no se ha vendido mucho, Up, Citigo, Mii, porque era un coche caro. Pero de repente, en las versiones eléctricas, con esos 15.000 euros ahora serían menos, con las ayudas que te da el Estado, con todo lo que te ahorras con el asunto del combustible, aunque sigue sin ser un coche barato, tened en cuenta que este coche tiene que pelear por zonas azules y zonas verdes de alta ocupación y muchas veces su tamaño contenido marca la diferencia entre poder aparcar a la hora o no. En ese tipo de vehículos se me ocurren muy pocas soluciones que sean mejores que las de este coche. Hay coches más pequeños todavía, lógicamente, pero no que te ofrezcan tanto como este a la hora de manejarlo. Vamos a echar un vistazo al interior. Pues ya estamos dentro del Seat Mii. El vehículo es exactamente el mismo, como os digo, que un desarrollo que está a punto de cumplir 10 años, y lo que ha hecho Seat es una actualización del diseño del interior, bueno, pues con este elemento blanco que veis aquí, con estas cenefas y dibujos, cosas muy habituales en vehículos baratos, pero que le dan un aire de modernidad, bueno, porque disimula los años que tiene el coche. Pero es que además, ojo con esto, porque ese disimulo, entre comillas, antiguamente en las primeras unidades de los Citigo, Ups y Mii, teníamos aquí el ordenador de a bordo en una pantallita que tenías que llevarte y traer en un navegador. Todo esto ha cambiado mucho y ahora tenemos mucho más equipamiento multimedia y también de seguridad. Bueno, ¿qué coche de este tipo? Además, lógicamente, de ser automático, ahora vamos a hablar de esto porque aquí hay mucho que contar, tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, asientos calefactados y la luneta delantera también calefactada. Este coche lo tiene, como tiene también el hecho, este es uno de los detalles, de ser un coche antiguo, una llave y barato, para poderlo abrir. Aquí no hay botón de arranque, que la verdad no supone absolutamente ningún problema. Incluso yo creo que hoy en día se agradece el hecho de tener que meter el contacto, bueno, porque te trae, a mí al menos me trae buenos recuerdos, ¿no? Ahora tenemos una pantallita aquí en la que podemos conectar el teléfono igualmente y, como digo, un sistema de climatización que, por cierto, funciona muy bien, en el que tenemos asientos calefactados. Lógicamente tenemos calefacción y aire acondicionado, en este caso la calefacción es por resistencia, y le puede llegar a restar entre un 10-15% en función de lo potente que la pongamos a la hora de conducir. El coche tiene 2 modos de conducción eco, un eco y un eco plus, en el que reduce las prestaciones, le quita caballos al motor, que de serie tiene 80 caballos de potencia, que cunden mucho a la hora de mover el vehículo de una forma ágil para moverse por ciudad. Y eso también implica e incide que el funcionamiento de la climatización es menos potente. O sea, que si quieres calentarlo al máximo, no deberías de conducir en ninguno de esos 2 modos. Está muy bien saberlo y tenerlo en cuenta porque es una manera también de acostumbrarte a ahorrar cuando estás circulando con una climatología suave,
como es la que tengo yo ahora mismo, en la que tengo 20 grados de temperatura clavados. Y luego más cosas interesantes del coche, en esta versión, como digo, que es Full Equip, además que tienen los Seat Mii eléctricos, es el hecho de poder tener un programador de velocidad con el que podemos circular, pues marcando la velocidad, lo cual es fantástico en un vehículo de este tipo, y también alguna actualización como un sistema de frenada de emergencia que en su día, en su momento, no tenían los Seat Mii o cualquier vehículo equivalente del grupo Volkswagen. Si tuviera que poner alguna pega, porque el espacio interior, como os digo, es muy agraciado y muy agradable, está muy bien. Si le tuviéramos que poner alguna pega, pues posiblemente sería una de las cosas en las que se ahorra en este coche, los asientos, unos asientos bastante atractivos de diseño, pero con una sujeción lateral tendente a nula, como podéis ver, y un mullido más bien blando, bueno, que no es lo ideal para hacer grandes sentadas, cosa que desde luego no es para lo que está concebido, para lo que está pensado este coche. Por lo demás, para trayectos normales, que no van a ser más largos de 1 hora a diario en el vehículo, pues cumplen con lo prometido. Y nada más, simplemente por curiosidad, venid, que os voy a enseñar el ordenador de bordo y quiero que veáis algún detalle interesante. Bueno, pues una vez insertada la llave, simplemente voy a dar contacto para que veáis cómo se despierta el coche. Veis que tenemos 3 relojes, el central es el velocímetro. Oficialmente este vehículo tiene 130 km por hora de velocidad punta, suficiente y normal para un vehículo utilitario eléctrico. Hemos llegado a ver en el marcador 140, algún kilómetro por hora más yendo cuesta abajo, más el error del velocímetro. Y a la derecha tenemos este curioso indicador de carga de la batería, que como veis es lo mismo que teníamos en su día en un vehículo de combustión con el depósito de combustible medido por capacidades. Y a la izquierda un indicador de, en este caso, se supone que las revoluciones por minuto del motor eléctrico, en definitiva un potenciómetro en el que tenemos la zona azul sería la óptima de utilización para reducir consumo, la zona verde la zona de recarga de batería. Bueno, simplemente dejadme que me mueva, ahora tenemos un pequeño consumo, para que veáis el consumo medio que tenemos ahora mismo marcado. Se ha estado utilizando el coche este último día y medio con suavidad por ciudad, de una manera pues más o menos acompasada con el tráfico, relajada. Y tenemos marcando un consumo medio de 10,4 kilovatios hora. Estáis viendo que justamente el indicador de carga de la batería está en la mitad entre el medio y los 3/4. O sea, estamos ahí en un punto en el que todavía nos queda claramente más de media batería y eso nos está arrojando, vamos a encontrarlo aquí, una autonomía de 200 kilómetros. O sea que ya estáis viendo que este coche, moviéndote con tranquilidad y exclusivamente por ciudad, se pueden hacer perfectamente kilometrajes que se acercan peligrosamente, si apuráramos la batería al máximo, a los 300 kilómetros. Os tengo que decir que la operativa habitual de este coche es cargarlo en casa con un wallbox, en el que se tiene todo el tiempo el vehículo por la noche. Se ha contratado una tarifa nocturna que te da un precio preferencial entre 1 de la mañana y 7 de la mañana, y lo que hacemos normalmente es que intentamos no dejar que el coche baje de los 70-80 kilómetros de autonomía por si surge algún imprevista. No queremos bajar de ahí, es algo más del 20% de la batería, lógicamente, pero como digo, queremos, si es posible, no apurarla por si surge algún imprevisto, y con eso al día siguiente pues ya tenemos otra vez los 200 y pico kilómetros de autonomía aquí puestos, de tal manera que lo que se llega a cargar el coche son 2-3 veces a la semana como máximo, y siempre en esa franja horaria entre la 1 y las 7 de la mañana. Una curiosidad, por cierto, debido a el cambio de tarifa, precisamente para aprovechar una tarifa nocturna para poderlo cargar con el mínimo coste posible, ahora os voy a hacer unos números, la tarifa que estamos pagando de electricidad ahora es menor que la que estábamos pagando antes de tener el coche eléctrico. ¿Y cómo es eso? Pues justamente porque las compañías eléctricas ahora están haciendo ofertas especiales justamente para poder aprovechar toda esa clientela nueva que va entrando de compradores de vehículos eléctricos para hacerles buenas ofertas. Y este coche tiene una operativa muy fácil de carga, ya os digo que se carga no más de 2, máximo 3 veces a la semana. Intentamos que no esté nunca por debajo de los 70 kilómetros, lo solemos cargar hasta el 80% de la batería, y con eso ya salimos con unos 200 kilómetros mínimos para el día a día que le hacemos conduciendo. Como habéis visto, el consumo es espectacular y es una de las grandes cosas que tiene este coche. De media estamos haciéndolo entre 11 y 12 kilómetros. Yo conduzco más rápido que mi colega, puedo llegar a gastar 13, pero una conducción suave, una conducción normal, vamos a estar alrededor de los 11 kilómetros moviéndonos a baja velocidad por ciudad. Eso implica por M50, M40, M30, carreteras de circunvalación, específicamente este coche circula por la M50, no pasar normalmente de los 100 kilómetros por hora de velocidad.
Haciendo una velocidad máxima de 100 km por hora, vamos a estar en los 11 y pico kilovatios hora de consumo de batería, lo cual es fantástico y lo convierte en uno de los coches que menos gasta del mercado gracias a sus dimensiones pequeñas, a su escasa superficie frontal, ya que justamente circula por ciudad. Si nos vamos más hacia los 20 km por hora, rozando el límite de lo que es el consumo máximo del vehículo, pues nos vamos a mover entre los 13 y los 15 kilovatios hora de consumo máximo en un día lluvioso, en un día ventoso, o en unas condiciones poco favorables, picando hacia arriba la carretera. Así que aquí está uno de los grandes secretos del Mi eléctrico, es su consumo. Aquí veis que hay un indicador que dice potencia disponible. Esto es básicamente porque tenemos la posibilidad de hacer un kickdown igualmente, lo cual entraría en el punto de Emax. Estaríamos en la franja de entre las 6 y las 8.000 vueltas, gastando todo lo que da en esos 80 caballos del vehículo. Podemos poner los modos Eco y los modos Eco Plus. Tenemos normal, Eco y Eco Plus, en los que, como se ve, la potencia y el confort se van a reducir. Por confort se entiende el sistema de climatización, ya sea para frío, ya sea para calor. No existe ningún modo deportivo en un coche así, no tiene ningún sentido. Lo que sí que tiene, como digo, es un botoncito al final del acelerador, el kickdown, en el que el coche nos va a dar un boost, nos va a dar un extra para entregar toda la potencia. Hablando de entregar toda la potencia, al igual que ocurre con el resto de vehículos eléctricos, entre 0 y 60 km por hora, este coche, el otro usuario es motero de toda la vida, y las sensaciones que le transmite el vehículo es que justamente arranca en los semáforos como una moto, y que esto es lo más parecido a una moto que hay para moverse por la ciudad. Así que os parece, vamos a movernos un poquito y os voy contando más cosas. Ese pitidito indica que el automóvil se ha puesto en marcha, porque si no, giraríamos la llave y no nos enteraríamos de nada. Hay que tener el freno pisado, así de fácil. Y ya, posición D en la palanca de cambio, quitamos freno de mano y hacia adelante. Como podéis ver, el coche tiene un ligero avanzado si no pisamos el acelerador para ayudarnos a emprender la marcha. Y vamos a circular con este vehículo. Es curioso porque, bueno, pues la gracia era que el coche lo condujeran personas que no están acostumbradas a conducir un coche eléctrico, como puedes ser tú que estás viendo este vídeo y tienes dudas, y hay preguntas muy marcianas, ¿no? Una de las preguntas más marcianas, sin duda, es si el coche se puede lavar con normalidad, que qué pasa si se moja. O sea, realmente, aunque os parezca flipante, hay muchas personas que puede haber un problema o algún riesgo si el vehículo se moja. El vehículo se puede mojar y lavar como cualquier otro, y si quieres darle manguerazos en el interior, pues lógicamente puedes dañar cosas como ocurriría con un coche de combustión. No hay ningún tipo de diferencia. Evidentemente está todo bien aisladito. E igualmente también, si hay algún sitio, si te empeñas en darle un chorro de agua con el capó abierto, cosa que no sé si hay alguien en este mundo que haga, pues ya hay un cartelito que te indica que no debes hacerlo. Y eso es todo. No hay ningún tipo de problema con eso. Otra cosa también curiosa, llamativa, es el tema del cambio, ¿no? O sea, cuando una persona que no está acostumbrada a subirse a un coche eléctrico se sube, pues primero de todo, normalmente hay muchas que no han usado nunca un vehículo automático y hay un periodo de adaptación para que el pie izquierdo esté quietecito y no nos pise el freno, ¿no? Con el consecuente frenazo, lo típico de un novato con un vehículo automático, que aquí es igual. Pero una de las grandes ventajas de los coches eléctricos es lo fáciles y cómodos de utilizar que son. Pones el cambio y te olvidas, ¿no? No hay cambio de marchas, aunque sea automático. En un vehículo automático sigue habiendo cambio de marchas. Y sobre todo lo que más llama la atención son dos cosas. Primero, el silencio que tiene el coche. El silencio es espectacular, es mucho más silencioso que cualquier otro vehículo en el que te puedas mover. Y en segundo lugar, si le pisas, el nervio que tiene, la intensidad que tiene a la hora de acelerar, pues que, como digo, hasta unos 60 km por hora, yo ahora he acelerado un poquito más, lo convierte prácticamente en una motocicleta, o se mueve con una motocicleta de cilindrada media a la hora de acelerar, con lo cual, con la idea de poder ser ágil a la hora de moverte en carretera y etcétera, pues este es un coche muy apropiado para eso. ¿Más ventajas de los coches eléctricos? Pues eso, tú llegas aquí al semáforo, te paras, aquí no hay motores ni start and stop que se tengan que apagar y ni encender, etcétera. Los coches eléctricos gastan tanta energía como tú le estés demandando, lo cual es una grandísima ventaja a la hora de poderte mover, especialmente por ciudad, donde los coches térmicos gastan un montón de combustible inútilmente porque su eficiencia térmica es muy baja. Todo lo contrario de un vehículo de baterías, que tiene una eficiencia térmica altísima con el motor eléctrico, y donde más flaquean pues es en la capacidad que tienen para acumular energía en las baterías, ¿no? Pero la eficiencia energética, una vez que nos estamos moviendo del motor eléctrico, es suprema.
Y hablando de eficiencia energética, una de las cosas interesantes que tiene este coche es que tocando la palanquita tenemos niveles de recuperación distintos, es decir, podemos programar qué retención tenemos del coche de una manera muy cómoda. Tenemos la palanca en el modo D y damos toquecitos a la izquierda para subir el nivel de retención y damos toquecitos a la derecha para bajar el nivel de retención. Y además en añadido tenemos un modo B en el que el vehículo tiene un nivel de recuperación extra, el nivel 4, un nivel de recuperación en el que la frenada es muy intensa. Hay más Gs de deceleración. Tanto es así que cuando levantas el pie del acelerador se encienden las luces de freno para avisar al de detrás. Una vez que te habitúas a utilizar esto en ciudad es muy cómodo en el sentido de que no vas a utilizar los frenos prácticamente salvo que ocurra algún imprevisto. Tú vas a ser capaz de planificar todas las detenciones y deceleraciones del coche sin tener que tocar el freno. Al principio lo sueltas y te vas a quedar muchos metros por detrás del que llevas delante. Una vez que te habitúes a tener el pie en el acelerador más tiempo, porque el vehículo va a retener mucho, tienes una doble ventaja o doble beneficio. Por un lado, vas a poder cargar la batería, recargarla más de lo que cargarías si estuvieras frenando con el freno hidráulico y pisándolo con fuerza. Y en segundo lugar, no estás tocando los frenos del coche, con lo cual los frenos van a ser eternos. En un vehículo como este, si lo cuidas muy bien y tú mismo te puedes hacer el concurso a ti mismo, vas a ser capaz de tener el vehículo sin tener que cambiar los frenos, salvo que se oxiden y les pase algo por viejos, lo cual está muy bien. Si necesitas un plus de aceleración, ya lo has visto, pisas y el coche responde con una facilidad y una naturalidad espectacular hasta una velocidad entre 60 y 80 km por hora. De 80 a 120 no os penséis que está muerto, que también acelera muy bien. Bueno, a este respecto, por cierto, de cuál es la mejor manera de conducir para regenerar el máximo de energía, hay muchos debates. Yo en mis vídeos os cuento siempre que yo no soy muy partidario de estos modos de alta retención, aunque el modo B del Seat Mii no es el one pedal que tienen, por ejemplo, los vehículos de Nissan. A mí me parece que está muy bien calibrado en cuanto a deceleración y sí lo acepto, pero esta es una cuestión ya puramente de frikis de los coches, como puedo ser yo, que no soy un estándar ni nadie para tener como ejemplo, en el sentido de que yo te puedo demostrar que se puede gastar todavía menos batería haciendo una conducción anticipativa y utilizando otras técnicas y otros métodos para frenar el coche. Pero esto ya, como digo, es una cosa de frikis para reducir unas décimas. Realmente la forma más fácil para todo el mundo y no complicarse la vida es poner el coche en modo B y de esa manera vas a tener una retención, como digo, que es estupendo, en la que el coche, sin hacer que claves los piños en el volante, va a tener mucha retención y por lo tanto vas a poderlo llevar de una manera muy cómoda y muy eficiente, sin tener, por cierto, que estar utilizando los dos modos eco que te he enseñado, porque tienes suficiente capacidad para regenerar energía así. Y en un vehículo como este tampoco es que el modo normal tenga un gasto desaforado de electricidad. Así que lo que es importante y lo que es interesante es todas estas cosas que son tan de agradecer en un vehículo como este, que teóricamente, siendo un utilitario, no tendría por qué tenerlas. Aquí tienes muchas opciones para poderlo llevar a tu gusto y para poder hacer la frenada regenerativa de la manera que más sea operativa para ti. ¿Cuál es el plus que tiene este coche? Pues que con sus 30 kilovatios hora redondeando de batería tenemos la posibilidad, la capacidad de poder hacer viajes al exterior. Podemos ir bien protegiditos con nuestros 200 y pico kilómetros de autonomía, 250 yendo a 100, 120 por carretera y llegando a un punto, por ejemplo, en una casa en el campo, un lugar de veraneo que no esté muy lejos, el típico sitio de fin de semana. Teniendo el coche allí para recargarlo vamos a poder hacer algo más que movernos exclusivamente por la ciudad. Y ahí es a donde está una de las grandes gracias del Seat Mii eléctrico. Un Seat Mii eléctrico del que, como te he hablado de los asientos, no esperes que sea un coche para hacer una conducción deportiva. Es un utilitario con un comportamiento dinámico sanote, con una dirección pues que funciona bien, pero no es una dirección calibrada para hacer una conducción deportiva. Es un coche que tiene un tacto de freno bastante bueno para ser un utilitario, un tacto de freno pues que yo diría que es muy agradable, lo cual en un vehículo de este tipo, valga la redundancia, es de agradecer. Y un vehículo, además, habéis visto que llevamos una llanta en esta versión Full Equip de 16 pulgadas, pintona, una llanta, por cierto, que va asociada a unos neumáticos Conti Eco para intentar arañar unas décimas del consumo, con una medida de 185, que realmente ya es un neumático tirando a gordo para un vehículo como este. Efectivamente,
Estamos hablando de algo de más de 1.200 kilos de peso. Ahí estriba uno de los secretos del bajo consumo del Mi eléctrico, su bajo peso. Pero os digo esto porque probablemente si alguien se empeñara, todavía se le podrían arañar unas décimas de ese extraordinario consumo que tiene poniéndole una goma más estrechita, pues como la que tiene, por ejemplo, un Dacia Spring, o sin ir más lejos, todo un BMW i3 que tiene unas ruedas que dan impresión de galleta con muchísimo diámetro para favorecer el máximo al avance, con 170 caballos de potencia, prácticamente son 100 caballos más que este, ¿no? O sea que poder se puede, pero bueno, aquí con este acabado de llanta y neumático ya habéis visto y habéis podido comprobar que el consumo para nada está penalizado, más bien todo lo contrario. A medida que pasan los kilómetros van saliendo los matices del Seat Mii, no todo es glorioso, lógicamente. Si nos ponemos ya un poco críticos, quizá la postura de conducción preferiría que fuera algo más baja. Cuando me pongo en mi posición de conducción habitual con el volante, me tapa un poco el velocímetro, la parte superior, y no acabo de encontrar una postura en la que pueda estar viéndolo mientras yo voy cómodo. Y como digo, la posición de conducción es alta, como suele ser en estos coches. Me gustaría que el asiento se pudiera bajar, cosa que no ocurre. Como tampoco ocurre que se pueda mover el aireador central que suelta el aire hacia arriba y, bueno, pues aunque como es un coche pequeño se enfría y se calienta con cierta velocidad, no es lo más óptimo no poder mover ese aireador central ahí que comparten los dos ocupantes del coche. Otra cosa que no me gusta es que si apuramos un poco la frenada o tenemos que frenar fuerte, tiene una tendencia muy grande a que salte el ABS antes de lo que tú creerías. Como ocurre en otros muchos coches eléctricos, aunque el tacto del freno no es bueno, cuando le aprietas te sorprende con el ABS porque la transición entre la frenada regenerativa y la hidráulica no es tan amplia como si el vehículo solamente tuviera una frenada hidráulica puramente. Entonces, esa tendencia a hacer saltar el ABS puede llegar a sorprender o a molestar a alguien si tiene que apurar un poquito más por el motivo que sea conduciendo. Y un pequeño detalle más, este positivo del coche, que muchas personas no tienen en cuenta hasta que se enfrentan a situaciones cotidianas, que es el hecho de que subiendo rampas, subiendo cuestas muy grandes, con un utilitario, siempre vas a estar sufriendo, mientras que con este Seat Mii, con la cantidad de par que tiene un vehículo eléctrico, no solamente acelera rápido al salir de los semáforos o en las maniobras por ciudad, sino que también las subidas fuertes, las rampas, se las merienda con una fuerza tremenda y sin que tengas que hacer absolutamente nada con el cambio de marchas, lo cual es un gran desahogo para una persona pues, que no sea muy avezada al volante. En definitiva, facilita mucho las cosas. Así que ya lo veis, queridos amigos, este es el pequeño utilitario. La verdad es que estamos muy satisfechos con lo que nos ofrece para lo que le pedimos y no se nos ocurre, en resumen, un vehículo mejor concebido para el uso urbano que este Seat Mii eléctrico que el grupo Volkswagen ha tenido bien a sacar pues por una cuestión de necesidad. ¡Que dure! Muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos muy pronto en otro vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós.